Nuevamente, mis apreciados hermanos y amigos, un saludo cordial y espiritual para todos ustedes, para cada uno que se conecta a esta reflexión, a este repaso del folleto de la Escuela Sabática. Como cada vez que publicamos este material, los invito para dar like o me gusta, para que se suscriban también a este canal. De esta forma también compartir el material con otras personas que también desean escuchar y aprender de la palabra de Dios. Este es un ejercicio que se hace con el propósito de profundizar en el estudio de la Biblia y de empezar de manera personal cada día ese propósito de acercarnos más a Dios. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que ilumine y nos guíe en esta reflexión. Padre Santo que estás en el cielo, nuevamente estamos aquí en este ejercicio, Señor, encontrándonos contigo, estudiando y escudriñando tu palabra y aprendiendo de ti. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro pensamiento, nos proporcione las palabras adecuadas y podamos compartir entre todos estas hermosas enseñanzas, que sean para nuestra vida espiritual el alimento de nuestra fe, el alimento de nuestra alma y el fortalecimiento para estar seguros y firmes hasta el día de tu venida. Gracias por escucharnos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, para este momento vamos a estudiar la lección número 8 del tercer trimestre de 2026 para el sábado 22 de agosto de 2026. Bien, el tema principal es el poder de la resurrección de Cristo. Y a través de esto podemos entender que nuestra fe tiene un fundamento y que al final de la historia la muerte será vencida. Y el texto para memorizar dice, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. 1 Corintios 15, 14 y 17. Entonces, con estas palabras, entramos ya en el panorama semanal de lo que nos trae el folleto. Y el propósito es afirmar que Cristo resucitó corporalmente y vivir como testigos de su victoria, seguros de nuestra resurrección cuando Él regrese. Y allí en Corinto encontramos un desafío, ¿cierto? Y es que Pablo escribe para que se corrijan aquellas situaciones que están en la iglesia y que algunos negaban la resurrección de los muertos, como consecuencia de esa influencia de la filosofía pagana dualista que reinaba en aquel tiempo. Y si Jesús no resucitó, pues la cruz no tuvo ningún efecto y el precio no fue pagado. Entonces, había una situación particular que Pablo quería corregir y lo hacía, ¿cierto? Porque entonces allí lo que ellos enseñaban era que, digamos, la parte del alma, ellos, los paganos tenían la concepción de que el cuerpo estaba separado del alma cuando la persona moría y el alma se iba hacia el cielo y el cuerpo estaba aquí en la tierra y entonces quedaba una situación un poco extraña porque era un dualismo que no podían comprender, pero que de todas maneras estaban practicando en su creencia. Y nosotros podemos entender a través del estudio que Cristo vive. Y a través de la cruz fue que se venció el pecado y nuestra esperanza está asegurada. Y algunos en Corinto negaban esa resurrección, influidos como dijimos, por esa pagana, por la influencia pagana que había en el contexto. Eso es lo que pasaba allí. Pero había una verdad central, que es la resurrección de Cristo, nuestra única esperanza de salvación. Y esto nos debe llevar a una vida nueva. Y la podemos enlazar con el bautismo, ¿cierto? Que nos une a su muerte y a su resurrección. Cuando somos sumergidos y levantados, estamos muriendo a ese viejo hombre, a esa vieja persona, y estamos alcanzando una nueva vida cuando salimos del agua. Ahora, después del bautismo, vivimos para Dios, para la salvación. Entonces, nosotros tenemos un deber muy grande, y es que debemos proclamar la resurrección de Cristo.
Y de esta manera estamos haciendo que el Evangelio sea completo. Y en la predicación que hacemos, nosotros entendemos que nuestro primer deber es anunciar que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Y en esa muerte estamos anunciando un evangelio, ¿cierto? Ese es el núcleo principal. Cristo murió por nuestros pecados. Fue Él, al ser sepultado y resucitar el tercer día, todo conforme a las Escrituras y a las promesas que teníamos ya establecidas desde muchos años antes. Ahí está la parte central de todo. Y eso fue un hecho histórico, ¿cierto? Su muerte fue real. Esto no podemos dudar de que si fue o no fue, porque si creemos en su palabra y la estudiamos todos los días y estamos atentos, fue un hecho real. Y el sepulcro quedó vacío, como lo mostraron los apóstoles, como lo mostraron las personas que lo seguían. Entonces, la sepultura de Cristo se basa en hechos comprobables. Y Pablo desafió a los escépticos a preguntarle a los que lo vieron en ese tiempo. Bueno, pregunta entonces, si ustedes no me creen a mí, digamos así, vamos a ver que sí hay testigos que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Y después de la resurrección, ¿cierto? Quedaron los testigos oculares. Para ser testigo se requiere vivir la experiencia. Y ellos la vivieron de manera ocular. Dice que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras y se apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez y finalmente al propio apóstol Pablo. Entonces nuestra fe es claro que nace de un hecho histórico para nosotros hoy en día. Nace de ese hecho histórico. Y en el tiempo de Pablo, pues muchos testigos ciertos que estuvieron allí presentes se dieron cuenta de lo que pasó y lo anunciaron con poder. Ahora a nosotros nos toca creer y testificar. No estuvimos allí, no fuimos testigos oculares, pero hoy en ese creer tenemos que aprender a que para nosotros poder testificar eh, debemos manifestar una transformación en nosotros. Y en esa transformación es donde nosotros aceptamos la muerte de Cristo. Y para dar testimonio, nuestra vida, nuestras palabras tienen que ser diferentes a lo que fueron antes de conocer el mensaje de salvación. Nosotros no podemos decir que creemos en Cristo y que testificamos de Él y seguimos llevando una vida igual a la que teníamos antes. Entonces, cuando convencemos nuestra conciencia, cuando convencemos nuestro espíritu de que es necesario cambiar, estamos asumiendo esa responsabilidad de la evangelización del ser humano que nos rodea. Y bien, el Cristo resucitado entonces se convirtió en nuestra única esperanza. Y sabemos que sin resurrección, si Cristo no hubiera salido de la tumba, pues todo estaba en la nada. No tendría sentido lo que estamos haciendo. Y negar que Cristo resucitó destruye el propósito del Evangelio, porque ahí está precisamente todo lo que nosotros hacemos. Ahí está la fe, el perdón y la esperanza. Entonces, si Él no resucitó, pues no venció la muerte, no venció el pecado. Y se presentaría entonces un colapso de la fe, ¿cierto? Si no hay resurrección, la predicación es kenos, la palabra griega, que significa vacío o falsa. Y la fe es mataios, que significa completamente inútil, ¿cierto? La predicación sería falsa, ineficaz, sin propósito. ¿Qué sentido tendría predicar a un Cristo muerto? Entonces también pasa que si eso fuera así, la fe no produciría perdón ni vida eterna, porque no tendríamos en quién creer realmente. Si lo hablamos desde el punto de vista espiritual, para que nuestro evangelio tenga sentido, para que no sea vacío, tenemos que demostrar con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros hechos, que somos transformados y nos convertimos en testigos de esa muerte de Jesús al transformar nuestra vida a través de su muerte. Y hay 6 cosas que perdemos si la resurrección no se hubiera dado. Esas 6 cosas nos producen consecuencias eternas. Entonces, una pues sería si Cristo no resucitó, ¿cierto? Estaríamos teniendo una predicación y una fe vanas. Seríamos testigos falsos,
tendríamos pecado sin perdón y estaríamos muertos sin esperanza. Esas 6 cosas realmente nos estarían afectando hasta la eternidad. Y sin la resurrección de Cristo, pues su sacrificio en la cruz no tendría validación, porque no tendría sentido haber venido a salvar a la humanidad y no poder levantarse de la tumba. Nuestros pecados no habrían sido perdonados si Él no hubiera sido resucitado, porque no hubiese logrado vencer la muerte. El sentido de Cristo, estar aquí en la tierra, venir a morir por nosotros y resucitar, era eso, vencer la muerte, vencer lo que estaba separando al hombre de Dios. Y si nosotros en esas condiciones, que Cristo no hubiese resucitado, si confiáramos en ese Cristo muerto, seríamos dignos de lástima, dignos de conmiseración, ¿cierto? Porque, o sea, ¿en quién estaríamos creyendo nosotros si no había a la fecha, en ese tiempo y hoy no hubiese tampoco, eh, alguien que estuviera vivo para que nos representara? ¿Confiamos en alguien muerto? Entonces, ¿dónde estaba nuestra fe? Es importante entender que nuestra fe se basa en un Cristo que murió y resucitó y venció la muerte, venció el pecado y ahora nos da la salvación. Es así como Cristo se convierte en la primicia, ¿cierto? Y es en la primicia de una gran cosecha. La resurrección de Jesús garantizó que todos sus seguidores a través del tiempo, los que murieron antes de él y los que murieron después, van a resucitar cuando él vuelva. ¡Qué gran bendición! Y esa primicia es la que nos dio la fortaleza, la capacidad para vencer. Esa primicia quiere decir que es la resurrección, la garantía de la resurrección de los justos. Y así en el tiempo de los judíos, como la gavilla era agitada, ¿cierto? Esa es la indicación de que es el primero de todos los que resucitaron, los que habían muerto. Y así se cumplía ese simbolismo que había en las festividades de los judíos cuando mostraban los primeros granos de sus cosechas. Y de esta manera, con esta primicia, quienes pertenecemos a Cristo seremos vivificados también en el orden señalado por Dios. Y es que existe una garantía muy grande, que como el primer fruto garantizaba nuestra cosecha, también la resurrección de Jesús garantizaba la resurrección de aquellos que quisieran seguirle a Él. De esta manera, la resurrección de Jesús fue el sello que no se puede vulnerar, no se puede quebrantar, que asegura que todos los creyentes van a tener esa resurrección para vida eterna. Y ya dijimos antes que el bautismo es una muestra de lo que pasa con el ser humano. El bautismo nos lleva a esa conexión simbólica con la muerte y la resurrección. Y por eso vivimos hoy con esperanza y fidelidad cuando testificamos ante los demás, ante Dios, de que yo estoy dispuesto a morir y a vivir una nueva vida. Estamos teniendo esa esperanza de salvación, esa fidelidad con Dios, porque a través del bautismo confesamos que no queremos vivir más en esa vida pasada y nos entregamos a vivir una vida para Dios. Eso es importante en cada uno de los hijos de Dios. Aprender que si no morimos al pecado, no podemos tampoco resucitar a una nueva vida. Esa es la indicación que recibimos a través de la experiencia de nuestra conexión con Cristo. Y ya entonces vemos luego el cuerpo resucitado, ¿cierto? Y esto nos lleva a nosotros también a experimentar situaciones particulares de esperanza. Porque en el caso nuestro vamos a tener cuerpos reales, vamos a estar renovados y vamos a estar, digamos, que en una nueva dimensión muy especial, y es que seremos gloriosos. Hay algunos que se han preguntado cómo será cuando resucitemos, cómo serán nuestras vidas, qué irá a ser de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que Dios conserva nuestra identidad y transforma nuestro cuerpo, ¿cierto?
Pero esto no quiere decir que vayamos a tener alguna situación tan diferente que no vayamos a ser reconocidos. Vamos a ser reconocidos por nuestros amigos, nuestros vecinos, las personas que nos vieron van a reconocer nuestra vida. Tendremos algo muy particular y es que la analogía que se hace aquí es que Dios da a cada semilla un cuerpo nuevo, ¿cierto? Y la resurrección es el milagro de esa semilla. ¿Y cuál es el misterio de la semilla, cierto? Que al igual que una semilla debe ser enterrada y morir para convertirse en una planta grande, asombrosa, que da frutos, el cuerpo terrenal también debe morir para ser transformado por el poder infinito del Creador, ¿cierto? Somos esa semilla que Jesucristo va a utilizar también para transformar y para dar una nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a que nuestro cuerpo debe ser llevado, eh, digamos que con ese cuidado que se requiere para que el Evangelio empiece a hacer impacto en nosotros. Y a veces podamos mostrar a los demás que tenemos la posibilidad de morir y vivir para una vida eterna, para producir los frutos que Dios quiere que produzcamos. Y hay un contraste en esto, ¿cierto? Y es que de perecedero, de débil y natural, pasará a imperecedero, poderoso y espiritual. Y aquí hay algo muy importante. Y es que cuando empezamos a entender la situación de esta vida, lo que significa estar en este momento, en este cuerpo, pues entonces nuestra esperanza debe empezar a trabajar en ese contraste. Nuestra esperanza debe verse hacia el futuro, donde ya no tendremos más sufrimiento, ya no tendremos que morir, donde nuestro cuerpo no se va a deteriorar, donde seremos poderosos en Cristo y donde tendremos esa conexión espiritual con Dios. Y esto nos lleva entonces a una continuidad, ¿cierto? Nuestra transformación va a permitir inclusive que podamos ser reconocibles. Y vamos a ser libres de enfermedad, del deterioro y de la muerte. Y hay una promesa muy grande. Y aquí cuando se habla que se siembra un cuerpo natural débil y perecedero, se levanta un cuerpo espiritual. El cuerpo aquí con la palabra soma significa que es un cuerpo literal. Entonces, pasamos de lo natural, débil y perecedero a un concepto espiritual poderoso e incorruptible. Entonces, nuestra apariencia, nuestra identidad personal, digamos, en la identificación nuestra se conserva, pero nuestras limitaciones desaparecen para siempre. Ya no tendremos las limitantes que hay aquí en la tierra. Tendremos una vida espiritual que será para siempre y tendremos conocimientos y capacidades y habilidades que no tendrán el límite que tienen hoy en esta tierra. Entonces, sabemos que Dios conserva nuestra identidad, pero que vamos a dejar atrás lo que nos deteriora en nuestra vida y que vamos a tener una oportunidad de un cuerpo glorioso en Cristo Jesús. Y el mensaje final que nos trae el texto sobre la muerte es que va a haber una victoria final, para siempre. La muerte será vencida. Entonces, muy interesante comprender que los sufrimientos que tengamos acá, que las dificultades que se nos presentan en la vida, que todo lo que nos suceda, si permanecemos en Cristo, si nuestro propósito es estar conectados con Dios, un día ya no habrá más esta dificultad de sufrir esta vida. Esto que tenemos de incorrupción, ¿cierto? Lo que es de corrupción, perdón, pasará a ser incorruptible. Todo será vestido de una manera tal que ya no habrá más deterioro en nuestra salud, en nuestra vida, en nada de nuestro cuerpo. Pasaremos a la inmortalidad, ¿cierto? Lo mortal será revestido de inmortalidad y llegaremos a la victoria. Dios nos da esa victoria por medio de Jesucristo. Qué promesa tan grande. Dios ha prometido que tendremos la oportunidad de superar todas las dificultades en esta tierra. Y es muy importante que cuando la trompeta suene, se despertarán quienes duermen en Cristo. Y de verdad que para nosotros esa es la esperanza que tenemos. ¿Cuál será? De vencer finalmente la muerte para siempre.
Y en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Pues veremos a Cristo venir en el cielo. Para todos aquellos que hayamos muerto en Cristo. Y es que pensar que yo muero hoy y no sé en cuánto tiempo venga Cristo, yo puedo abrir mis ojos y decir, el tiempo pasó muy rápido. ¿Qué hace que sucedieran las cosas y hoy estoy viendo a Cristo aquí? Entonces, para estas personas que mueren en Cristo, que lleguemos a morir en Cristo, porque esa es la esperanza, el instante consciente, el más cercano, será ese regreso glorioso de Jesús. Y ahí entonces, cuando ya estemos viendo a Jesús, podremos decir, como está en 1 Corintios 15:55, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ahí tendremos la oportunidad de disfrutar de esa vida eterna que hemos recibido por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entrando ya en el momento de reflexión final, pues nosotros somos testigos porque Cristo vive. Y esa certeza de que la tumba hoy está vacía debe estar siendo literal también visible en la iglesia transformada y misionera. Una iglesia que practica los valores cristianos. Tenemos un testimonio que fue recibido, creemos la escritura. Y ese testimonio apostólico que nos dejaron los apóstoles sobre el Señor resucitado. Tenemos un testimonio vivido, que es el poder que vence el pecado, que se restauran relaciones, que sostiene la esperanza. Entonces, con esos testimonios recibidos y vividos, hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué evidencia la resurrección ve el mundo en mi vida? ¿Cómo puedo anunciar a Cristo con mayor claridad? Y pensando en los testigos oculares del primer siglo cuando Cristo murió, ¿cómo podemos nosotros miles de años después ser testigos efectivos del poder de su resurrección hoy en día? Cada semana queda una pregunta o unas preguntas para reflexionar. Pero recordemos que la mejor manera de nosotros testificar de la resurrección de Cristo es mostrando nuestra transformación. Ya no somos el viejo hombre, ya no somos personas que nos quedamos en el pasado. Ahora nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra forma de proceder indican que tenemos el mensaje de salvación en nosotros. Nuestro actuar manifiesta que Cristo Jesús mora en nuestras vidas y que nos ha permitido transformar y que al estar vivo hace que nuestras vidas sean diferentes. Entonces, al observar la tumba vacía, esa es la convicción que nos debe llevar hacia la eternidad con Cristo. Así como Cristo resucitó, nosotros tenemos que demostrar ese evangelio que es verdadero, que el perdón es real y que la muerte será vencida. Si nosotros no estamos convencidos de esto, estamos perdidos. Si no estamos creyendo, si no hacemos de esto una literalidad en nuestras vidas, si no recibimos la resurrección como hecho histórico y fundamento de la fe, estamos enfocados en algo que no nos va a llevar a la eternidad. Tenemos que aceptar esto. Es un hecho histórico y es el fundamento de la fe cristiana. Por eso tenemos que creer que Jesús se levantó de la muerte, de la tumba, y allí el lugar quedó vacío. Ahora tenemos que testificar y nuestro deber es anunciar a Cristo, predicar ese evangelio con las palabras nuestras y con una vida transformada. Por eso hoy testificamos, porque hemos sido cambiados de una vida vieja a una vida nueva. Hemos recibido un corazón de carne que nos hace mostrar que es literal ese testimonio que hemos recibido de Cristo a través de nuestra transformación. Y tenemos que esperar, permanecer firmes, permanecer fieles, permanecer perseverantes hasta la resurrección en su segunda venida. Ese es nuestro deber, creer, testificar y esperar, entendiendo que la tumba está vacía. Y nos corresponde vivir como testigos de esa resurrección de Cristo. Cristo vive. Nuestra fe no es vana. Permanezcamos firmes hasta su venida. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y en 1 Corintios 15:57
Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si esa es nuestra esperanza, si ese es nuestro propósito, creer, testificar y perseverar, que Dios nos ayude, nos muestre el camino y nos dé la oportunidad de estar con Él en la tierra nueva por la eternidad. Amén.